Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Pues asistimos a un martes 13 de Rosario Robles en Santa Marta, Acatitla amanece. La están vinculando a proceso. Significa que pues en 2 meses se va a saber su situación, doctor. ¿O cómo interpretar lo que estamos viendo? ¿O debió haber llegado hace mucho tiempo? ¿O está llegando en su justo momento? ¿O pros y contra, doctor? Bueno, no, hay que ver el asunto jurídico. Yo no lo conozco bien, no soy abogado, no sé si procede realmente esta prisión preventiva. Sí existe la figura, pero lo que ella alega es de que no se aplicaría en su caso. Ella está presentando desde luego las defensas que considera pertinentes sobre la acusación que está en su contra, de básicamente de omisión. O sea, no se le ha probado que ella directamente hubiera estado vinculada con su firma o con el visto bueno de pues la corrupción que hay derivada de la estafa maestra. Pero sí se le está aplicando la figura en la cual ella como titular se entera o tendría que haberse enterado o están asumiendo que se enteró de ese desfalco y que no hizo nada al respecto ni avisó a su jefe inmediato superior, que en este caso era el presidente Peña Nieto. De eso se le está acusando. Ella está presentando las defensas pertinentes, las pruebas, para pues, eximir la responsabilidad. Y de pronto se dice sí, pero como de todas maneras está en proceso, pues se le puede aplicar la prisión preventiva. Y ella, pues supongo que seguirá defendiéndose, su abogado y demás, seguirá defendiéndose para tratar de que ni siquiera se le aplique por lo pronto la prisión preventiva, porque desde la perspectiva de ella no se aplicaría. No lo sé si se aplica o no, habría que oír el punto de vista de algunos abogados, penalistas, etcétera, para ver si tiene razón Rosario Robles o si se le está aplicando la prisión preventiva de manera adecuada. Pero al margen del aspecto jurídico, que desde luego es importante, yo me centro un poco en el aspecto político, que sí creo que en el caso de Rosario Robles sí hay la voluntad, por lo que hemos visto, por lo que sabemos de cómo se manejan las cosas todavía en México, sí hay la voluntad del Ejecutivo, o sea, de Andrés Manuel López Obrador, de irse sobre Rosario Robles, ¿no? Había la duda y se decía, bueno, a lo mejor por algunas cosas que dice López Obrador, a lo mejor no le está gustando demasiado que se vayan sobre Rosario Robles y el fiscal está actuando con autonomía, lo cual sería deseable. Es decir, que efectivamente haya autonomía de la fiscalía para este tipo de casos, al margen de lo que pensara o no el presidente. Eso es lo deseable, eso es lo que se ha estado buscando. No estoy seguro que tengamos las condiciones todavía para esa autonomía completa, pero por lo que ha comentado más recientemente López Obrador, en el sentido de decir, bueno, pues sí, se tiene que aplicar la ley, ya estamos en un estado de derecho y no en un estado de chueco, podemos inferir que en el caso por lo menos de Rosario Robles, sí hay la voluntad del presidente de que se le aplique pues una sanción penal. Yo desde luego en la medida en que se pruebe que hay responsabilidad y culpabilidad de Rosario Robles, no me extrañaría porque efectivamente uno asume que un secretario se tendría que enterar de un desfalco de ese tamaño. Pero bueno, en la medida en que se pruebe jurídicamente eso, pues yo celebro que se castigue la corrupción. Por supuesto que sí. Sin embargo, siempre hago el reparo por añadido de que tiene que aplicarse a otros lados, sistemáticamente a otros funcionarios. Por ejemplo, lo de la estafa maestra, en este mismo caso, la propia Rosario Robles ha dicho, bueno, obviamente mi secretaría está en el centro de este escándalo, pero hay muchas otras que estuvieron vinculadas. Y entonces yo creo que tendríamos que enfocar este caso no solo personalizándolo en Rosario Robles, lo que no quiere decir que se esté defendiéndola a ella o que se diga que ella no es responsable. Repito, dependiendo de las pruebas y la comprobación que pueda haber al respecto. Pero efectivamente está muy personalizado en ella este caso. Sabemos que fue una estafa en la que estuvieron vinculadas otras dependencias y que hay toda una red de corrupción. Hasta ahorita los únicos nombres que han surgido al respecto es el de Rosario Robles y de su
y de Emilio Cebadúa, ¿no? Que es el que manejaba los dineros en esa secretaría, el oficial mayor. Pero pues seguramente hay muchas otras personas involucradas, incluso no solamente de que estuvieran enteradas, como se está acusando a Rosario Robles, sino ya del manejo directo de los dineros, de los fondos, firmas, vistos buenos, etcétera. Y sin embargo el caso se ha centrado hasta ahora casi exclusivamente en Rosario Robles y Emilio Cebadúa, ¿no? El oficial mayor. Aquí la pregunta que surgiría es si no hay una cuestión personalizada sobre Rosario Robles, sabiendo la rivalidad que desde hace mucho tiempo hubo entre ella y López Obrador, porque si estamos ante un Estado de Derecho, como lo presume López Obrador, entonces primero la ley tendría que aplicarse a las otras personas vinculadas con este caso, que sabemos que son muchas otras personas. Ese punto es interesante, doctor. Exacto. Si no es cuestión personalizada entre Rosario y AMLO, dice usted, esto se debería extender a toda la red que se tejió mediante la estafa maestra que llega a funcionarios de gobiernos estatales, incluido Sonora, y a prominentes priistas, doctor. ¿A eso se refiere? Sí. Y a otras secretarías, porque recordemos que no solamente solo estuvo vinculado en esto, después Sedato, sino que habían otras instituciones involucradas, otras secretarías. Entonces, si estamos en Estado de Derecho y de veras se quiere hacer una limpia de la corrupción y una aplicación sistemática de la ley para prevenir la corrupción en adelante, se tiene que hacer la investigación y la aplicación de la ley de manera horizontal, es decir, a la red de corrupción de este caso en concreto y también hasta donde llegue hacia arriba, o sea, de manera vertical, si es que de veras toca o puede tocar al presidente Peña Nieto. Porque si Rosario Robles se supone que se enteró de esto, habría que ver si no le avisó a Peña Nieto y que a su vez Peña Nieto no hubiera hecho nada al respecto. Eso sería parte también de la investigación. Pero repito, si se queda todo confinado a Rosario Robles, independientemente que algunos dicen sí, a lo mejor todo esto es también faramaya y al ratito, por el proceso, debido proceso, lo que sea, la dejan libre. Pero esa es otra hipótesis, otra posibilidad. Pero hoy por hoy que estamos viendo que ya hay incluso prisión preventiva para ella y que López Obrador da, digamos, como que aprueba este hecho diciendo, pues sí, claro, ya no es como antes, ya hay Estado de Derecho, entonces sí creo que tendría que ser algo más extensivo. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo se aplicaba la ley en tiempos del PRI, pues era algo parecido a lo que estamos viendo hasta ahora con Rosario Robles. No sé qué vamos a ver más, ojalá que veamos más de esto, pero ¿qué se hacía? Se escogía una o dos figuras que casi siempre, y no de manera casual, era gente que tenía rivalidad con los presidentes en turno, y se les escogía para justamente aplicar la ley y decir, miren, estamos combatiendo la corrupción, y entonces Díaz Serrano, Durazo en su momento, el general Durazo, Raúl Salinas, La Quina, decíamos, miren, estamos combatiendo la corrupción. Y siempre era gente con rivalidad y con antagonismos con el presidente en turno. Y luego no se aplicaba las sanciones correspondientes a muchos otros funcionarios que también habían incurrido en corrupción, sin embargo solamente se personalizaba y era una aplicación de la ley selectiva sobre gente que sin duda había incurrido en corrupción, sin duda. Pero que resulta que eran adversarios o enemigos del presidente en turno. Yo espero que no estemos repitiendo ese esquema porque ya hemos visto a lo largo de muchas décadas que ese esquema no funcionó, no previno la corrupción, no detuvo la corrupción, por eso seguimos metidos en un gravísimo problema de corrupción y de impunidad, porque ese esquema selectivo y con utilización política no sirvió. Si vamos a repetir el esquema, no va a servir. Y por ejemplo, doctor, también, a ver, hay un elemento aquí importante, dice Nayeli Rondal de Animal Político, que lo trae también en Universal en primera plana, dice, Rosario Robles sí informó al presidente Enrique Peña Nieto sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y que se cometieron con el esquema de la estafa maestra, explicó en audiencia ante un juez. La comunicación entre Rosario Robles y el presidente ocurrió por 3 vías.
en reuniones de gabinete, giras de trabajo en las que coincidieron y vía telefónica a través del llamado teléfono rojo, dijo la defensa de la exsecretaria en la audiencia que comenzó el lunes a las 6 de la tarde y se extendió hasta la mañana del martes 13 de agosto. No, pues con razón no contestan nuestros amigos de Animal Político, están saliendo las audiencias, están todos agotados. Además, gracias a Animal Político se está haciendo esto. Digo, hay que darle todo el mérito al periodismo, doctor, yo creo. Por Eh, supuesto, se por supuesto que desprende el periodismo. se desprende la entrevista a Rosario Robles que la comunicación que mantenía con el titular del Ejecutivo era por medio de reuniones de gabinete, además de que le informó de las irregularidades a través de la línea roja y a través de giras que realizaba, señalaron los abogados durante la audiencia. En las primeras 6 horas de audiencia, la defensa de Robles expuso que las acusaciones de la Fiscalía General sobre la omisión de informar a su superior jerárquico, en este caso el expresidente Peña Nieto, no tienen sustento debido a que sí se le comunicó y con ello se demuestra la voluntad de la funcionaria en atender las irregularidades. El aviso al presidente Peña Nieto fue mencionado en 2 ocasiones durante la audiencia en el reclusorio sur. Se hizo referencia para desestimar la acusación del ejercicio indebido de la función pública, delito del que se le acusa a Robles. Y también dijo que a José Antonio Meade fue advertido de las irregularidades detectadas en la auditoría entregada ojo, dice en el acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social el 27 de agosto, cuando el ex candidato presidencial asumió la titularidad de la SEDATU. ¿Cómo ve todo esto, doctor? Muy interesante, ¿eh? Bueno, es más, pero para no quitarle usted el análisis, es muy interesante todo esto. Sí, por supuesto, porque en tal caso, si efectivamente hubo ese aviso a sus superiores o a otros funcionarios, en este caso José Antonio Meade, entonces ellos serían responsables también. Habría que ver si, a pesar de haber avisado a Rosario Robles, porque la ley dice que tienes que avisar a tu superior jerárquico, pero también ella, dentro de sus propias competencias, hacer algo al respecto. Y aquí podrían decirle, quizá, bueno, sí, si avisaste al presidente Peña Nieto y avisaste a José Antonio Meade y a otros funcionarios vinculados o responsables del asunto, pero tú misma no hiciste nada al respecto dentro de tu competencia, y aún ahí habría alguna responsabilidad. Pero el asunto aquí interesante es, si se avisó, como se asume, como se está diciendo, pues entonces hay responsabilidad también, en su caso de José Antonio Meade y también de Enrique Peña Nieto. No sé si en alguna medida le hubiera salpicado también, por ejemplo, a Luis Videgaray. No lo sé, pero por lo pronto a Peña Nieto sí. Si ella dice, yo se avisé a Peña Nieto, ¿y qué se hizo el presidente al respecto? Nada, lo dejó pasar, independientemente de que él directamente hubiera estado involucrado o que hubiera sido beneficiario en alguna medida de ese acto de corrupción, pero el hecho de enterarse de ese asunto y no hacer nada al respecto, esa es la figura justamente que le están aplicando a Rosario Robles, y en su caso tendría que entonces también aplicarse al expresidente Peña Nieto, si las cosas son así, desde luego. Bueno, Y así sí, por supuesto. Sí avisó, Entonces ¿no? aquí la pregunta es, si así son las cosas y si se comprueba que efectivamente así ocurrió, ¿está la voluntad del presidente López Obrador para que se aplique la ley extensivamente y no selectivamente y llegar hasta arriba? Pues esa es la pregunta que flota en el aire. Uh-huh. O hasta dónde van a llegar, ¿no? Sí, Exacto. sí, bueno, por eso, pues es que ya hasta dónde hasta arriba y hasta dónde horizontalmente. En el caso de Meade sería, digamos, una extensión horizontal de la ley, pero hasta arriba llega a Peña Nieto, por supuesto. ¿Hay la voluntad de este gobierno para que llegue hasta donde llegue, la ley se aplique, o es solamente selectivo? Esa es la pregunta que está ahorita en el aire. Pues por lo menos 2 meses va a estar Rosario Robles. Yo creo que sí ha movido todo esto, doctor, a los priistas, mucho, y la verdad, al país, porque no esperábamos que en realidad la estafa maestra iba a tener estas consecuencias por lo pronto, ¿eh? Bueno, mira, yo sí tenía la duda cuando hablábamos de que si había un pacto de impunidad, que sí creo que lo haya habido, quién sabe si se vaya a cumplir cabalmente o no, pero todo apunta a que sí hubo algún tipo de acuerdo con Peña Nieto, por lo que hemos visto, pues, porque el hecho de que López Obrador es el que ofreció el pacto de impunidad desde el 2016. Entonces, cuando a veces dicen, oye, ¿tú por qué estás hablando de un pacto de impunidad? Pues porque lo ofreció López Obrador con todas sus letras, y de ahí se puede derivar inferencias o por lo menos escenarios en el sentido de que pudo haber ese pacto de impunidad.
Y yo sí decía, bueno, seguramente el pacto de impunidad no abarca a todos. Habrá quedado, en todo caso, digamos, limitado a decir, bueno, Peña Nieto y a la gente más cercana, seguramente Luis Videgaray, seguramente José Antonio Meade, pero a mí sí, yo sí decía, pero seguramente algunas gentes quedan fuera, por ejemplo, Rosario Robles, por ejemplo, Emilio Lozoya, y es los que hemos visto que justamente es a los que se les está apuntando la aplicación de la ley. Entonces, sí cabía la posibilidad de que se fueran sobre algunos funcionarios, no del círculo cercano o ya distanciados o ya no cubiertos por el presidente Peña Nieto, y que sirvieran justamente para pues, decir que sí se está haciendo algo respecto de la corrupción. Pero repito, una vez más, si se nos quedamos en ese esquema, es exactamente el mismo esquema que aplicó el viejo PRI durante años y que no funcionó para combatir realmente la corrupción y la impunidad. Ojalá no nos quedemos en ese esquema, sino que efectivamente se aplique la ley a quien la haya violado, a quien haya incurrido en corrupción o en omisión, que es de lo que se está acusando a Rosario Robles, y que eventualmente, bajo esa figura, podría aplicarse también a Peña Nieto y a José Antonio Meade. No que hayan directamente ellos ordenado la corrupción, sino que al haberse enterado, no hubieran hecho nada al respecto. Muy bien, pues estaremos al pendiente, doctor. Por lo pronto, ahí están, y exacto, veremos si hay la voluntad y no es solo personal. Si hay la voluntad, va a ir a todos los niveles. Puede llegar hasta Peña Nieto, me queda claro. Así es, Y hasta José así Antonio tendría Meade que ser. y funcionarios estatales de muchos estados, incluido Sonora. Cuidado, porque este es un esquema nacional de desvío de recursos públicos. Veremos qué tan en serio van. Por lo pronto, ahí están los hechos. Gracias, doctor. Hasta luego. Por lo pronto es Rosario Robles, insisto, amanece en el reclusorio de la Ciudad de México y esta es una noticia muy fuerte por las implicaciones que tiene. Y Nayeli Roldán está documentando, como están también en portada, cómo Rosario Robles sí informó al presidente